Vamos a comenzar nuestra clase, ¿ya? El día de hoy tenemos el tema de reacciones químicas, ¿no? Vamos a aprender a reconocer qué es lo que nosotros tenemos o cómo sabemos que está ocurriendo una reacción química, qué es lo que encontramos dentro de una ecuación química, ¿no? Y entender qué información nos brinda una ecuación química y posteriormente vamos a trabajar con esas ecuaciones químicas para poder saber cuáles son las proporciones correctas en las que van a reaccionar los reactantes para obtener productos y esto va a ser importante para las próximas clases que vamos a ver el tema de estequiometría, ¿ok? Así que presten mucha atención. Ya, veamos. ¿Cómo está Sandra? Buenos días. Buenos días, Sandra. ¿Qué es una reacción química, chicos? La reacción química se da cuando dos sustancias, ¿no? O más entre ellas se combinan, en las cuales van a ocurrir ruptura de los enlaces químicos, como ustedes están observando, para poder formarse nuevos enlaces, ¿no? Entonces, la combinación de los elementos o sustancias o compuestos formando nuevos productos es lo que nosotros llamamos una reacción química. En una reacción química nosotros vamos a observar, como estamos viendo en la imagen, contamos inicialmente con el hidrógeno gaseoso, contamos con el oxígeno gaseoso y luego estos rompen su enlace para poder formar el H2O. Entonces, lo que quiero que ustedes observen es que en los reactantes, aquí, encontramos elementos, solo el hidrógeno y solo el oxígeno. Aquí en los productos encontramos a los mismos elementos, hidrógeno y oxígeno, formando otro compuesto, sí, pero tenemos los mismos elementos. Y eso es lo que vamos a ver nosotros en una reacción química. No puede aparecer, por ejemplo, aquí litio, sodio, potasio, si es que en los reactantes no había. O no puede desaparecer si en los reactantes estaba presente, no puede quedar en los productos sin que exista ese reactivo. Entonces, todos los elementos que participan de la reacción, ¿ok? De los reactantes, tienen que estar también en los productos. Eso es una reacción química. ¿Cómo nosotros vamos a darnos cuenta que está ocurriendo una reacción química? Puede ser por la liberación de un gas, como vemos en la imagen, puede ser por la liberación de calor. Muchas reacciones al momento de que entran en contacto con otras sustancias, como por ejemplo aquí estamos viendo una cinta de magnesio, el cual combustiona y libera una gran cantidad de energía, ¿no? Liberación o absorción de energía, cambio de color, también estamos viendo acá la sustancia como cambia de color, y tenemos la formación de un precipitado. Cuando dos sustancias entran en contacto, se mezclan dos sustancias incoloras, líquidas, y forman una sustancia nueva, un sólido, un producto al cual nosotros llamamos precipitado. Entonces quiere decir que se está formando una nueva sustancia. Y eso se da debido a que está ocurriendo una reacción química. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a representar estas reacciones químicas? Representamos mediante una ecuación. Por ejemplo, la imagen que estamos viendo corresponde a una reacción exotérmica donde el sodio entra en contacto con el agua y libera esa cantidad de calor que ustedes ven. Eso lo expresamos en la siguiente reacción. El sodio entra en contacto con el agua, ¿ok? Formando hidróxido de sodio y formando hidrógeno gaseoso. ¿Cómo debo de entender esta ecuación? ¿Qué es lo que me interpreta? ¿Qué es lo que me informa esta ecuación? En esta ecuación, nosotros vamos a tener que reconocer quiénes son los reactantes. Son los componentes principales, ¿no? Los que inician la reacción. En este caso, el sodio y el agua. Y lo que está después de la flechita nos va a informar lo que se está formando. Se está formando hidróxido de sodio y se está formando hidrógeno gaseoso. A ello nosotros llamamos productos, ¿ok? Estos son los productos. Ahora, ¿qué más encontramos en esta ecuación química? Encontramos los coeficientes estequiométricos.
¿Qué es lo que nos brinda los coeficientes estequiométricos? Nos indica cuáles son las proporciones que van a reaccionar, porque no se trata de mezclar por mezclar. Cuando ustedes preparan algún alimento, alguna comida, algún refresco, qué sé yo, ustedes saben cuáles son esas proporciones, ¿verdad? Ustedes dicen, a ver, si quiero preparar una limonada, cuánto de agua, cuánto de azúcar y qué cantidad de limón. Chicos, tengo un audio abierto, por favor. Gracias. Listo. Entonces, eh, esos coeficientes, nosotros el día de hoy vamos a aprender a determinarlos mediante el balance químico. ¿Ok? ¿Qué más encontramos en estas ecuaciones químicas? Encontramos también los subíndices que ustedes están viendo con la letra S, L, A, C y G. Estos representan los estados en los que se encuentran estas sustancias: sólido, líquido, acuoso y gaseoso. Y vemos el sentido de la reacción. Hay reacciones que vamos a ver también la clasificación, que vamos a encontrar una sola flechita. Esas reacciones con una sola flechita son reacciones que ocurren en un solo sentido, ¿ok? O sea, me dice, tú mezclas el sodio con el agua y tú formas hidróxido de sodio e hidrógeno y ahí termina la reacción. Nada más, se da en un solo sentido, ¿ya? Eso es lo que nos va a informar una ecuación química. Recuerden que los estoy leyendo en el chat. Si tienen alguna duda, lo pueden escribir o abran el micro. No hay problema si me interrumpen, ¿ok? Recuerden que pueden hacerlo en cualquier momento que algo no esté claro, ¿ya? Abran su micro nada más. Bien, las reacciones químicas tienen una cierta clasificación. Veamos según el comportamiento de los reactivos. Estos se van a clasificar como las reacciones de adición. ¿En qué consiste una reacción de adición? Las reacciones de adición, también llamadas síntesis o también llamadas de combinación, ¿ok? Vamos a colocar aquí reacciones de síntesis o reacciones de combinación. Son reacciones donde nosotros vamos a partir aquí de un reactante, aquí otro reactante, y estos dos reactantes se unen formando un solo producto. Eso es una reacción de adición. Se juntan, se suman, ¿no? Se combinan, como por ejemplo vemos aquí. El nitrógeno entra en contacto con el hidrógeno. Mira, un reactante, dos reactantes, un solo producto. El amoníaco entra en contacto con el cloruro y forma el cloruro de amonio, un solo producto. A ello llamamos reacción de adición. Ahora, así como estos se juntan, también se pueden separar. La separación se llama reacción de descomposición y aquí ocurre lo contrario. Ahora, a partir de un solo reactante, tú vas a obtener dos o más productos, porque se están separando, se están descomponiendo. Por ejemplo, una reacción muy conocida es la descomposición del clorato de potasio. El clorato de potasio, este triangulito que de repente va a ser muy a menudo que a partir de ahora lo estemos observando, significa que le estamos dando calor a la reacción. Entonces, al clorato de potasio, cuando se le da calor, este se rompe los enlaces y se descompone en oxígeno y en cloruro de potasio, ¿no? Igual aquí, el H2O, el agua, ¿no? Va a formar hidrógeno y oxígeno, se va a descomponer mediante el proceso de electrólisis. Este CE significa que le estamos dando corriente eléctrica y con esa energía que le estamos suministrando es que se van a romper esos enlaces, ¿ok? Entonces el agua va a formar, se descompone en hidrógeno y oxígeno, por eso se llaman reacciones de descomposición. Tenemos también las reacciones de sustitución o las reacciones de desplazamiento simple. Se dice que son reacciones de desplazamiento simple porque aquí vamos a observar que uno de los elementos reemplaza a otro. Por ejemplo, aquí A reemplaza a B,
dejándolo a B solito. Eso es una reacción de desplazamiento simple. Solamente un elemento desplaza al otro. Por ejemplo, aquí vemos el sodio que desplaza al hidrógeno y ese hidrógeno sale formando hidrógeno solito. Tenemos el zinc que desplaza al cobre, se forma el sulfato de cobre y ese cobre queda solito. Entonces aquí vemos que solamente un elemento desplaza al otro, el cual se estaría llamando reacción de sustitución o reacción de desplazamiento simple. Ahora, también tenemos reacciones donde van a desplazar, pero se van a desplazar dos elementos. Entre ellos se van a sustituir. Por ejemplo, aquí observamos, miren, que B, ¿no? Desplaza a D y ese D viene a ocupar la posición de B. B ocupa el espacio de D y D ocupa el espacio de B, teniendo así entre ellos los siguientes productos, AD y CB, combinación doble. Por eso se llama desplazamiento doble o se llama metátesis. Aquí, por ejemplo, observamos que esta plata desplaza el hidrógeno y este hidrógeno viene a ocupar el espacio de la plata, formando así el cloruro de plata y el ácido nítrico. Aquí también tenemos una sal de sulfato de sodio, el cual el sodio desplaza el plomo y ese plomo se va a sodio. Y tenemos nuestra sal de sulfato de plomo y de nitrato de sodio. Esta es una reacción donde ambos elementos se desplazan, ¿no? Se sustituyen entre ellos, el cual nosotros llamamos doble desplazamiento o metátesis. Esa sería la clasificación de acuerdo al comportamiento de los reactivos. Tenemos las reacciones que son clasificadas de acuerdo a la energía que están involucradas. Hay reacciones que son exotérmicas y hay reacciones que son endotérmicas. Las reacciones exotérmicas son aquellas reacciones, ¿no?, que necesitan calor. ¿Ok? Estas reacciones necesitan, perdón, exotérmicas, reacciones que liberan calor. ¿Ok? Estas reacciones, al momento de que forman el producto, van a liberar una cierta cantidad de energía. Como estamos viendo acá, esto es una reacción de combustión, lo que nosotros observamos en casa todos los días. Ustedes tienen en casa el gas de propano, entra en contacto con el oxígeno y se forma lo que es el dióxido de carbono y el H2O, ¿cierto? Acá vemos también otra reacción de metano con el oxígeno. El metano entra en contacto con el oxígeno y forma el CO2 con agua y te dice que está liberando calor. Ahí está ese calor que te indicaba que van a liberar las reacciones que son exotérmicas, ¿ya? Como pueden ver, ese calor está siendo parte de la reacción porque se está sumando en los productos. Ya tú sabes identificar, ¿verdad? Esto de aquí se llama reactante y lo que está después de la flechita se llama producto. Otra manera de que tú puedas encontrar la representación de una reacción química es colocando ese calor en su forma numérica, ¿no? Entonces voy a decir que el metano entra en contacto con el oxígeno, ¿ok? Para producir CO2 y produce agua y lo que libera, la cantidad de calor que libera es 803 kilojoule por mol. Te está diciendo que está liberando, ¿ok? Y la otra manera, chicos, de poder representar la reacción exotérmica, miren, estas dos primeras estamos observando, en estas dos primeras estamos observando que el calor está siendo parte de los productos porque se está sumando. Pero en esta última reacción, que también es una manera de representar, quiero que quede claro que esta variación de H, que se llama entalpía, ¿ok? Esto se llama entalpía.
No forma parte de la reacción. Ojo, no estás viendo que se está sumando. Simplemente se está colocando al lado derecho de la ecuación química. Esa entalpía, cuando nosotros tenemos una reacción exotérmica, esa entalpía es negativa, como puedes ver, lo cual significa que esa reacción está liberando calor. ¿Ya? Son las tres formas de que ustedes pueden encontrar la representación de una reacción química. Dice, Miss, ¿cómo se llama la reacción cuando se pone agua hirviendo, me imagino? Agua hirviendo en una olla. ¿Cómo? Aceite hirviendo, perdón. Aceite hirviendo en una olla y se le echa agua. Bueno, ahí, para comenzar, me parece que ahí no hay reacción química, ¿no? Porque el agua y el aceite no se mezclan. Lo que ocurre es un intercambio como si te refieres a lo que salpica, no sé si a ello te refieres, ¿no? Es por la diferencia de polaridades que van a tener y obviamente como están a temperaturas distintas, no sé, el agua imagino que vas a echar fría, ¿no? Entonces ocurre más que todo es un choque térmico, ¿no? Pero no hay reacción química ahí. Y esto solo sucede con moléculas apolares junto con las polares, claro, justamente por ello, ¿no? Porque no hay compatibilidad, entonces no va a poder haber reacción química. Ok, entonces esto es una reacción exotérmica. Ahora, en las reacciones endotérmicas, que son reacciones que necesitan calor, ok, estos sí necesitan calor, necesitan energía para que pueda ocurrir la reacción química. Entonces, una manera de representar es colocando el calor en los reactantes. HGO más calor y produce 2 veces el mercurio más oxígeno. Si yo no le doy calor al sistema, no va a ocurrir la reacción química, ¿ya? Tengo que darle calor. Eso es una reacción endotérmica. Aquí, HGO, si yo le doy calor, ese calor también lo puede expresar en su forma numérica, que sería 181,6 kJ por mol para que pueda ocurrir esa reacción. Entonces, son las dos maneras que nosotros podemos representar colocando el calor en los reactantes, como colocando el calor siendo parte de la reacción química. Pero también podemos representarlo con la entalpía. ¿Te acuerdas? Te dije que la entalpía no era parte de la reacción química, ¿no? Se coloca siempre al lado derecho de la reacción. Y en este caso, para las reacciones que son endotérmicas, que necesitan calor, que necesitan energía, esa entalpía va a ser positiva, ¿ya? Entonces, de acuerdo a la energía involucrada, se clasifican en exotérmica, que liberan calor, y en endotérmica, que absorben calor. Tenemos también la clasificación según el sentido de la reacción. Cuando vemos que las reacciones tienen una sola flechita, como ven aquí, solamente se dirige hacia la derecha, esas son reacciones irreversibles, reacciones que se dan en un solo sentido de la reacción. O sea que se forma el producto y allí queda. ¿Ok? Ya no puedes regresar a tus reactantes. En cambio, las reacciones que son reversibles son reacciones que van a presentar la flechita en ambos sentidos. Si presentan en ambos sentidos, significa que yo formo el producto del amoníaco y luego regreso nuevamente al nitrógeno y al hidrógeno. Y estas son las llamadas reacciones en equilibrio, ¿ok? Se dan en ambos sentidos. Entonces yo puedo formar productos y puedo regresar a los reactantes. Esa es la diferencia entre las reacciones reversibles y las reacciones irreversibles. Simplemente te das cuenta por su flechita. ¿Ok? Muy bien, tenemos las reacciones según el cambio de estado de oxidación. Las reacciones donde no sufren cambio de oxidación se llaman no redox.
aquí no cambia su estado de oxidación. Para ello, obviamente, chicos, que es importante que ustedes sepan cuáles son los estados de oxidación de cada elemento, que imagino que han estado practicando y que ya se saben, ¿no? Por ejemplo, el sodio +1, oxígeno -2, hidrógeno +1, cloro -1. Entonces, yo quiero que observes allí y me digas si hay algún elemento que cambia su estado de oxidación. Profesora, el sodio está con +1, aquí también. El cloro está con -1, aquí también. El oxígeno está con -2, aquí también. Entonces, no cambia su estado de oxidación. Eso es una reacción no redox, ¿no? En cambio, las reacciones redox, estas sí cambian, ¿no? Sí cambia su estado de oxidación. Y al cambiar su estado de oxidación, entonces observamos aquí, por ejemplo, el nitrógeno y el hidrógeno. Sustancia elemental pura, 0, 0, y, y cuando forma el NH3 es -3 el nitrógeno y el hidrógeno +1. ¿Cambió su estado de oxidación? Sí. Entonces esto es una reacción redox. Perdón. El zinc, 0, sustancia elemental pura, el hidrógeno +1, el cloro -1, forma el producto cloruro de zinc y vemos que el zinc, por ejemplo, pasa de 0 a +2. Cambia su estado de oxidación. El hidrógeno pasa de +1 a 0. Cambia su estado de oxidación. Por lo tanto, estas son reacciones redox porque sí cambian su estado de oxidación. Muy bien, chicos. Entonces, si me han comprendido, quiero que me digan, de acuerdo a las clasificaciones que hemos mencionado, 4 de ellas que estaría cumpliendo esta reacción química. A ver, es de desplazamiento simple, de composición, de adición, de descomposición, desplazamiento doble. Ya, muy bien. Por ahí me están escribiendo y me dicen que es irreversible. Muy bien, correcto, porque vemos la flechita en un solo sentido. Ajá, me dicen que es redox. A ver, veamos. Carbono, sustancia elemental 0, hidrógeno +1, oxígeno -2, carbono aquí +2, oxígeno -2, hidrógeno 0. Efectivamente es una reacción redox porque vemos que existe cambio de estado de oxidación. Ajá, muy bien, también nos dicen que es exotérmica, correcto. Muy bien, chicos, es exotérmica, muy bien, Flor. Esto es exotérmica. Y por allí también ya me habían escrito de que era una reacción de desplazamiento simple, ¿no? Por ahí leí a Sandra, ¿no? Desplazamiento simple. Muy bien. ¿Listo? Entonces, desplazamiento simple. Son algunas clasificaciones que estaría cumpliendo esa reacción química. Perfecto. Ahora, en toda reacción redox, ustedes saben que hay cambio de estado de oxidación, como estamos viendo en esta reacción. El magnesio pasa de 0 a +2 y el hidrógeno pasa de +1 a 0. Entonces, quiero que entiendan lo siguiente. Quiero que vean a las reacciones redox para que ustedes puedan saber si ocurre la oxidación y la reducción, ¿ok? En toda reacción redox hay cambios de estado de oxidación. Eso significa que va a ocurrir un proceso de oxidación y un proceso de reducción en toda reacción redox. Ahora, profesora, ¿cómo sé que es oxidación o que es reducción? Ya, presta atención. Vas a analizar como si fuera una recta numérica. Si tú observas que tu recta numérica, que los números de estados de oxidación están aumentando de -3 a -2, de 0 a 1, de -1 a 2, aumentan, tú ya sabes identificar cuándo aumentan, esto es un proceso de oxidación. Si tu estado de oxidación disminuye, mira, disminuye, reduce, eso se llama
un proceso de reducción. Entonces, aquí podemos observar que el magnesio está pasando de 0 a +2. ¿Qué está pasando entonces con el magnesio? ¿Se oxida o se reduce el magnesio? ¿Qué está ocurriendo con el magnesio, chicos? ¿Oxidación o reducción? Correcto, está ocurriendo un proceso de oxidación. Y cuando vemos aquí al hidrógeno que va de +1 a 0, te das cuenta que reduce, ¿no? Disminuye, entonces el hidrógeno se estaría reduciendo. Entonces, chicos, en la reducción que corresponde al hidrógeno, deben de saber que existe una ganancia de electrones. En la reducción se gana electrones. Pero si hay uno que gana, entonces el otro, que es la oxidación, es quien pierde los electrones. En la oxidación nosotros vamos a encontrar que existe pérdida de electrones. ¿Ok? Eso es la oxidación. Ahora, también es importante que ustedes sepan que en estas reacciones que son de tipo redox, donde el magnesio hemos visto que se oxida y el hidrógeno se reduce, reciben los siguientes términos. Miren, el magnesio se oxida, ¿correcto? Aquí estamos viendo un proceso de oxidación. Entonces, ese magnesio recibe el nombre de agente reductor. ¿Quién es el agente reductor? El magnesio. ¿Por qué, profesora? Se dice agente, chicos, porque vamos a tener agente reductor y agente oxidante. Aquí nuestro hidrógeno es quien se reduce. Aquí ocurre la reducción. Y como él se reduce, entonces el HCl es nuestro agente oxidante. ¿Por qué así al revés, profesora? ¿Por qué el que se oxida es agente reductor y por qué el que se reduce es el agente oxidante? Lo que ocurre, chicos, es que los agentes ustedes tienen que entender como el culpable, algo así. Entonces, el magnesio se oxida, ¿verdad? Sí, el magnesio se oxida. Pero ¿por qué el magnesio se oxida? Porque hay un culpable de que éste se oxide. ¿Y quién es ese culpable? El que está aquí a su costado. Por eso se llama agente oxidante. El HCl es el culpable de que el magnesio se oxide. Y el Mg es el culpable de que el HCl se reduzca. Por eso se llama agente reductor. El magnesio es el agente reductor porque es el culpable para que el HCl se pueda reducir. Por eso, estos términos aquí se analizan o se entienden de forma cruzada. Te reduces, agente oxidante. Te oxidas, agente reductor. Y quiero que quede claro de que ustedes solamente van a hablar de agentes cuando están en los reactantes. No quiero que vayas en algún momento a pensar, a marcar, a analizar que tus agentes van a ser algunos de estos que vienen a ser los productos. No, los agentes siempre serán solamente nuestros reactantes. Y lo que ya nosotros tenemos en los productos son los resultados, los cuales llamamos forma oxidada o forma reducida. Entonces, ¿qué pasa con el magnesio? Se oxida, profesora. Muy bien. Entonces, si él se oxida, simplemente él es la forma oxidada. ¿Qué pasa con el hidrógeno? Se reduce, profesora. Entonces, si él se reduce, simplemente él es la forma reducida. En los productos es tal cual, ¿ok? Entonces, cada vez que hablemos de la forma reducida, de la forma oxidada, estamos hablando de los productos. Pero si hablamos de los agentes, estamos hablando de los reactantes. Y estos son los términos que ustedes van a encontrar muy común, muy a menudo, solamente cuando tienen reacciones que son de tipo redox. Veamos aquí entonces. Me piden
identificar quién es el agente oxidante, el agente reductor, la forma oxidada, la forma reducida. Lo primero que tienes que hacer es ver los estados de oxidación. ¿Me puedes decir con cuánto trabaja aquí el nitrógeno? Aquí deben estar todos capos, ¿ah? Todos deben de estar listos aquí. ¿Con cuánto trabaja el nitrógeno? Oxígeno menos 2, hidrógeno más 1, el nitrógeno trabaja con más 5. Muy bien. Mercurio, sustancia elemental pura, 0. Cloro, menos 1, hidrógeno más 1. Cloro, menos 1, mercurio más 2. Oxígeno, menos 2, nitrógeno más 2. Oxígeno, menos 2, hidrógeno más 1. Muy bien. Y ahora tengo que ver quién sufre cambio de estado de oxidación. De más 5 que pase a más 2, ¿qué ocurre? ¿Oxidación o reducción? A ver, ocurre una reducción. No sencillo porque se está reduciendo. Chicos, si es que ocurre una reducción, entonces, muy bien, como ya lo están escribiendo por allí, el ácido nítrico recibe el nombre de agente reductor. Si tienen dudas, pregunten, ¿ya? Agente reductor. ¿Quién es la otra sustancia que cambia de estado de oxidación? A ver, si hay una reducción, tiene que haber una oxidación. ¿Quién se está oxidando? Se está oxidando el mercurio, ¿no? Muy bien, el mercurio se está oxidando. Aquí hay una oxidación. Y si el mercurio se está oxidando, entonces este recibe el nombre de agente perdón, aquí está mal, ¿no? Sí, 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 tienen razón. Un lapsus, un lapsus, un lapsus, un lapsus. Este sería el agente oxidante. Muy bien, muy bien. Agente oxidante, correcto. Y esto es el agente reductor. Ahora sí. Listo. Y en los productos que vamos a encontrar, el nitrógeno, profesora, se reduce a, ok, entonces esto es la forma reducida. El Hg se oxida. Hola, ¿me escuchan? Sí se la escucha, Miss. Sí. También pueden ver la pantalla, ¿no? Les pregunto porque se me fue la conexión y, bueno, no sé si a mí nomás o a ustedes también. ¿Se ve? ¿Puedo continuar? Entonces, aquí el mercurio se oxida, ¿ok? Aquí el mercurio se oxida y esto sería la forma oxidada, ¿ok? Entonces, esto vamos a encontrar en las reacciones redox. Esto vamos a encontrar en las reacciones redox. Bien, ahora vamos a ver lo que es el balance de ecuaciones. Recuerda que nuestro interés aquí, nuestro objetivo es saber determinar cuáles son esos coeficientes estequiométricos. Entonces, tenemos el método de tanteo. Es el método más sencillo en el cual nosotros vamos a determinar esos coeficientes. ¿Cómo vamos a determinar? Tú tienes que saber que todos los átomos, ¿ok?
que están en los reactantes, el número de átomos que están en los reactantes, tiene que ser igual a los números de átomos que están en los productos. Entonces, lo primero que tú tienes que ver, balancear en este método, es los metales, por recomendación, para que sea mucho más sencillo. Balanceas el metal, luego balanceas el no metal, luego vas a balancear el hidrógeno, ¿correcto? Y luego vas a balancear el oxígeno. Entonces, aquí estamos en el nitrógeno, no hay metal, así que vamos con el nitrógeno, que sería el no metal. Y tú te preguntas, ¿cuántos nitrógenos hay en los reactantes? En los reactantes solamente hay 2 nitrógenos y en los productos 1. Entonces lo que vas a hacer es multiplicar por 2 para que tengas igual número de nitrógeno. ¿Cuántos hidrógenos hay en los reactantes? Profesora, solamente hay 2. ¿Y aquí cuántos tienes? Tú, al multiplicar por ese 2, quiero que sepas que ese 2 es tanto para el nitrógeno como para el hidrógeno. Por lo tanto, son 6 hidrógenos. Al multiplicarlo entonces por 3, perdón, al multiplicarlo a ese hidrógeno 2, hay que multiplicar por 3 para tener el mismo número de hidrógenos, que serían 6 y 6 en los productos y 6 en los reactantes. Y por lo tanto, esta sería nuestra reacción balanceada. 1, 3 y 2, que vienen a ser los coeficientes estequiométricos. Lo mismo aquí. Comenzamos con el metal. Profesora, un calcio en los reactantes. Ubica primero quiénes son tus reactantes y quiénes son tus productos. Un calcio balanceado. ¿Cuántos cloros tenemos? Tenemos un cloro y por aquí tengo 2 cloros. Entonces multiplico por 2 para que sean 2 cloros. Hidrógenos, este 2 que estamos viendo entre paréntesis, ese 2 entra tanto al oxígeno como al hidrógeno, pero solamente a los que están dentro del paréntesis, ¿no? El calcio no está dentro del paréntesis, así que ese 2 no le influye al calcio. Son 2 hidrógenos en los reactantes y luego también tenemos aquí otros 2 hidrógenos, en total son 4 hidrógenos. Y a la derecha solo tenemos 2, que es este de aquí. Por lo tanto, voy a multiplicar por 2 para tener 4. ¿Y cuántos oxígenos? 2 en los reactantes y 2 en los productos, porque este 2 también es para el oxígeno. Nuestra reacción estaría balanceada. Y nuestros coeficientes serían 1, 2, 1 y 2. ¿Correcto? Luego tenemos otro ejemplo. Carbono. 2 en los reactantes, entonces hay que multiplicar por 2 a los productos. Hidrógenos son 6. ¿Por cuánto voy a multiplicar a los productos para tener 6 hidrógenos? Tendría que multiplicar por, muy bien, multiplicar por 3, correcto. Y los oxígenos ya están balanceados. Acá tenemos 2 oxígenos en los reactantes y en los productos. A ver, ¿cuántos oxígenos hay en los productos, chicos? ¿Cuántos oxígenos hay en los productos? Ok. Acá tenemos 2 por 2, 4, más 3, 7. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un número impar? Astutamente, ustedes tienen que trabajar y multiplicarle por el 7 medios para que cuando multipliquen, eliminen el 2 con el 2. Pero obviamente nunca tenemos coeficientes estequiométricos fraccionarios. Así que cuando se dé ese caso, vas a multiplicar por el denominador, que en este caso es 2, para poder eliminar y colocar todo en número entero. Así tendríamos entonces que los coeficientes serían 2, 7, 4 y 6. ¿Ok? Eso es el balance por el método del tanteo. Tenemos el balance por el método redox. En el balance por el método redox, lo primero que tienes que hacer es determinar tus estados de oxidación. ¿Ok? Determinas los estados de oxidación. Luego tienes que identificar quién se reduce, quién se oxida.
¿Listo? Luego tienes que balancear tus átomos de cada semirreacción, ¿no? Y al balancear tus átomos tienes que ver que el número de electrones que se ganan es igual al número de electrones que se pierden. Y finalmente tienes que verificar con el método del tanteo. Entonces, lo primero que voy a hacer es determinar los estados de oxidación. Al determinar los estados de oxidación, tú observas aquí que el azufre de -2 a 0, ¿qué está pasando con el azufre, chicos? ¿Qué está pasando con el azufre? ¿Y qué está pasando con el nitrógeno de +5 a +2? De +5 a +2, profesora, está ocurriendo una reducción al ojo, ¿verdad? No te puedes equivocar, algo que es obvio, se reduce, disminuye. Y en el azufre de -2 a 0 está pasando un proceso de oxidación. Muy bien, ya estamos en el punto 2 y ahora lo que vamos a hacer es balancear esos átomos que ocurren en cada semirreacción. Mira, préstame atención, estoy colocando acá azufre de -2, aquí está, pasa a azufre 0, aquí está. Ahorita te voy a explicar cómo determinar este valor de 2. Estamos copiando supuestamente solo lo que está sufriendo cambio. Y en el caso de la reducción, igual, de nitrógeno +5 pasa a nitrógeno +2. Ahora vamos a ver cómo salen estos valores. Entonces, ya sabemos aquí que quién se oxida y quién se reduce. Ahora, lo primero que tienes que hacer es ver que el número de átomos sea igual. Un átomo de azufre en los reactantes, un átomo de azufre en los productos. Y acá ves que va desde -2 hasta 0. Si es -2 hasta 0, ¿cuántos electrones se están viendo involucrados? 2. Ahora, profesora, el azufre, ¿qué pasaba con el azufre? El azufre se oxida. Ya, aquí está ocurriendo un proceso de oxidación. Pero en el proceso de la oxidación, jóvenes, acuérdate que se pierde electrones, se pierde. Y en el proceso de la reducción, acuérdate que aquí se gana electrones, ¿ok? Se gana electrones. Por lo tanto, ¿qué pasa aquí? Cuando se pierde electrones, nosotros vamos a colocar aquí el signo negativo. Y cuando se gana electrones, vamos a colocar aquí el signo positivo. Ahora, ¿qué cosa vamos a colocar en negativo y en positivo? Vamos a colocar el número de electrones que se ganan y el número de electrones que se pierden. Entonces, ¿cuántos electrones se pierden? Se pierden 2, porque acá de -2 a 0 son 2 electrones. Debería de colocar -2, pero ustedes nunca van a encontrar en las reacciones con carga negativa y por ello, por convención, se trabaja solamente con positivo y por eso lo pasamos a este lado con +2 electrones. ¿Listo? Por eso tenemos esta semirreacción. Y en el caso de la reducción, lo mismo. Primero verifico un nitrógeno, y de +5 a +2 son 3 electrones involucrados. Pero acá sí se gana, por eso es que se coloca +3 electrones. Y ya estaría entonces nuestras semirreacciones balanceadas. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Estamos claros? Pregunten si hay dudas, ¿ya? Luego te dice que el número de electrones que se ganan tiene que ser igual al número de electrones que se pierden. Aquí tú estás perdiendo 2 y aquí estás ganando 3. Para que sean igual, hay que multiplicarle por 3 y por 2. Ahora sí, tú vas a ganar 6 y vas a perder 6. Al multiplicar por esos valores que son 2 y 3, debes de saber que ese 3 entra a toda esta semirreacción, al azufre -2, al azufre 0, y este 2 va a entrar al nitrógeno +5 y al nitrógeno +2. De tal manera que sumando las reacciones se tendría 3, ¿correcto? 3 para el azufre -2, más 2 veces para el nitrógeno +5. Eso nos va a dar 2 veces el nitrógeno +2 más 3 veces el azufre 0. Pero estos valores que estamos viendo acá
estos coeficientes que estamos colocando para cada átomo con su estado de oxidación, recuerda que estos vienen de la ecuación principal. Entonces, plasmando esos coeficientes en la ecuación principal, tendría que para el azufre su coeficiente es 3, para el nitrógeno su coeficiente es 2, para el otro nitrógeno su coeficiente es 2, y finalmente lo que tengo que hacer, como dicen las reglas, es verificar con el método del tanteo. Verificando entonces, no tenemos metales, tenemos 3 azufres, 2 nitrógenos, 3 por 2, 6 más 2, 8 hidrógenos, y aquí, como las moléculas de agua todavía no teníamos ningún coeficiente, por ello multiplicamos por 4, para tener 4 moléculas, 4 protones de hidrógeno. ¿Y cuántos oxígenos? 3 por 2, 6, y a los productos también tenemos 6 oxígenos. Chicos, esto es el balance por el método redox, ¿ok? Este es el balance por el método redox, donde obviamente como requisito para hacer este tipo de balance es que los elementos tienen que sufrir cambios de estado de oxidación, el cual me permite hacer este balance de tipo redox. Bien, luego tenemos el balance por el método ión-electrón. Este método de balance ión-electrón, ¿no? En medio ácido, ¿no? En medio ácido, va a ser muy similar al método redox, muy similar. Solamente que hay una diferencia en el momento que vamos a balancear las semirreacciones. Mira. A ver, primero, lo que hacemos, como anteriormente hemos realizado, determinación de los estados de oxidación. Ver quién se reduce y quién se oxida. Luego, aquí nosotros lo que vamos a sacar en las semirreacciones, ¿no? Para balancear, son balanceo, pero teniendo en cuenta los iones donde sufren los cambios de estado de oxidación. Ahora te voy a explicar. Y luego viene lo mismo. Pero antes de hacer lo mismo, es importante que ustedes sepan lo siguiente. Donde falta oxígeno, ¿ok? Donde falta oxígeno, completar con agua, ¿ok? Y al otro extremo, al otro lado de la reacción, completar con protones de hidrógeno, ¿ya? Con protones de hidrógeno. Luego que hagan ello, ya van a verificar que el número de electrones ganados es igual al número de electrones perdidos y finalmente la verificación con tanteo. ¿Listo? La verificación con tanteo. Bien, entonces comenzamos. Estados de oxidación, como pueden ver, los que estarían sufriendo el cambio sería el cobre 0 y el cobre más 2. Listo. Cobre 0 y cobre más 2, aquí se estaría dando la oxidación. Y en el caso del nitrógeno, se estaría llevando a cabo la reducción. ¿Listo? Ahora, para el proceso de oxidación, que sería este de aquí, como tú ya sabes, en la oxidación se pierde electrones. ¿Correcto? Se pierde electrones. Al perderse electrones, aquí solamente tienes al cobre y al cobre 2 que están sufriendo los cambios. No hay problema. Ahora, en el caso de la reducción, ¿no? Aquí en el caso de la reducción del nitrógeno,
Tú sabes que aquí se ganan electrones. Ahora mira, presta atención y es justamente lo que le hace diferente a las reacciones redox. El nitrógeno, yo no lo voy a sacar a nitrógeno solito como +5, porque si no estaría haciendo un balance redox. Acá lo que yo saco es a todo este ion que contiene el nitrógeno, que sería el NO3 con carga 1 menos que se estaría disociando. Esto es lo que estoy sacando, el NO3 que está pasando al NO2, ¿correcto? Está pasando al NO2. Y copio acá, NO2. Esto olvídate, todavía no está. Todavía no está. ¿Ya? Estamos extrayendo el ion que está sufriendo cambio de estado de oxidación. Ahora sí, presta atención. Primero tienes que balancear todos tus átomos que están en esa semirreacción del ion. Un nitrógeno, profesora, un nitrógeno, muy bien. 3 oxígenos y aquí hay 2 oxígenos. O sea que te está faltando un oxígeno. Entonces la regla te dice que donde falte oxígeno hay que completar con agua. ¿Cuántos oxígenos te falta? 1. Muy bien, entonces aquí completas con una molécula de agua. Y luego te dice que al otro lado hay que completar con los protones de hidrógeno. Entonces, ahora vamos al aumentar una molécula de agua, te das cuenta que estás aumentando 2 protones de hidrógeno. Y esos 2 protones de hidrógeno vas a colocar aquí en los reactantes. Y estamos aquí colocando los 2 protones de hidrógeno, ¿correcto? Y listo, tu reacción con respecto a los átomos ya está balanceada. Y lo que tienes que hacer ahora es balancear verificando las cargas. Ahora, presta atención. Verificar las cargas es sencillo si tú lo trabajas como una ecuación algebraica. Mira, acá tú tienes 2 por +1 más 2. La carga del nitrato -1. Toda esa equivalencia de cargas tiene que ser igual a las cargas que están en los productos. Acá sería 0 y acá no hay carga tampoco. Eso es 0 más 0. Entonces, ¿aquí qué tienes? +2 con -1 más 1, eso es igual a 0. ¿Hay equivalencia? No hay equivalencia. ¿Qué hago para que se dé esa igualdad? Tengo que sumar aquí al electrón. ¿Por qué aquí, profesora? Porque el electrón tiene carga negativa. Entonces, si yo coloco aquí un electroncito, significa +1 y el electrón que tiene carga negativa, eso sería -1. Y esto sí, efectivamente es 0 igual a 0. Por ello es que aquí se coloca +1 electrón. Y listo. Eso sería el balance que estaría ocurriendo en la reacción, en la semirreacción de reducción. Una vez que ya tenemos entonces balanceada ambas reacciones, ya realizamos los mismos pasos en los cuales hemos visto en el redox, ¿no? Porque tendríamos que ver aquí cuántos electrones se ganan y cuántos electrones se pierden. Aquí se están ganando, se están perdiendo 2 electrones y aquí se está ganando 1 electrón. Por eso se multiplica por 1 y se multiplica por 2. ¿Correcto? Para que sean 2 electrones ganados y 2 electrones perdidos. ¿Y ahora qué hacemos? Simplemente sumamos la reacción total. Acá tendríamos este 1 no pasa nada, pues, ¿no? En cambio, acá el 2 sí. Hay que recordar que este 2 va a entrar aquí al 2 del hidrógeno, sería 4. Va a entrar al 2 del nitrato, por eso acá tenemos 2 de nitrato y va a entrar al 2 del NO2. 2 del NO2 y va a entrar a la molécula de agua. 2 moléculas de agua. Pero para el cobre sigue siendo 1. Así que esto sería, chicos, la reacción total, donde están ya esos coeficientes que se han multiplicado por 1 y por 2 para que sea la regla que los electrones que se ganan igual a los electrones que se pierden.
Muy bien, y ahora lo que hacemos simplemente es trasladar esos coeficientes estequiométricos a la reacción principal. Trasladando y verificando con el método del tanteo, estos serían nuestros coeficientes estequiométricos. Se entiende que cuando no se coloca nada, se entiende que aquí es 1 y que aquí es 1. ¿Ok? Eso sería entonces el balance por el método ion-electrón. Chicos, preguntas. Están vivos, ¿no? Hola. Ya, muy bien. Todavía estás en tierra entonces. Prohibido volar. Alonso, ¿qué pasó, Alonso? No te agarraste bien de las sillas, Alonso. Ya, hay que darle tiempo a Cristian. Listo, chicos. Respiren, tomen aire. Es práctica, no es nada complicado, ¿ya? Es práctica nada más. Listo. Entonces aquí. A ver, nos piden balancear la siguiente reacción por el método del tanteo. Sencillito, pues, ¿no? Al tercer día todavía, no, tiene que resucitar ahora. A los 3 segundos tiene que resucitar, si no, ya muere, ¿no? A ver, vamos con la siguiente reacción. Sería nitrógeno 2, 1, 2, y por acá 2, balanceado. Hidrógeno 4, y por aquí 2. Multiplico por 2 para que sean 4. ¿Correcto? Ahí, multiplico por 2. Oxígeno 3, y por aquí sería 1 y 2, 3. Reacción balanceada. Muy bien, muy bien. Coeficiente 1, 1, 2. Perfecto, muy bien. La siguiente ecuación, nitrógeno 1, 2, productos 2. Perfecto. Hidrógeno 4, por aquí hay 2. Multiplico por 2. Oxígeno 3, y por aquí hay 2 con 2, ya se pasó, son 4. Entonces, ¿qué hago acá? ¿Qué hago para que se cumpla el balance? Entonces, puedo colocar aquí, por ejemplo, 2. Al colocar 2, tendría 2 de nitrógeno son 4 del nitrógeno. Eso significa que multiplico aquí por 2 para tener 4 nitrógenos. ¿Correcto? 4 nitrógenos. 4 por 2, 8 hidrógenos. Entonces acá voy a multiplicar por 4. 4 por 2, 8 hidrógenos. ¿Cuántos oxígenos? Tenemos aquí 2 por 3, 6. Y acá ya tenemos 4 y por lo tanto aquí sería 1. ¿Correcto? Alonso, no sé por qué colocaste el 6, Alonso. Es 2, 2, 1, 4. ¿Estamos de acuerdo? Con esos coeficientes sería nuestra reacción balanceada. ¿Listo? Sencillo, ¿no? El método del balance es muy sencillo, el método del tanteo. Bien, ahora veamos, a diferencia de nuestras reacciones químicas, que hemos visto que no se van a formar elementos nuevos, siempre van a estar los que están participando en los reactantes. Vamos a ver que en las reacciones químicas, por ejemplo, chicos, ahí se cumple la conservación de la masa, quiere decir que yo si en los reactantes tengo 100 de masa, en los productos debo de tener también 100 de masa, eso se cumple, mientras que en las reacciones nucleares no. En las reacciones nucleares se van a formar nuevos núcleos, ¿ok? Se forman nuevos núcleos. Al formarse nuevos núcleos, eso significa que se van a formar nuevos elementos químicos. Se forman nuevos elementos químicos y estas reacciones nucleares van a absorber y van a liberar una gran cantidad de energía. ¿Ya? Las bombas nucleares, por ejemplo, ¿no? Liberan una gran cantidad de energía. Entonces, acá sí yo, por ejemplo, puedo partir en el caso de las reacciones químicas, por ejemplo, hemos dicho de que si nosotros tenemos
A, B y C, por ejemplo, como reactantes, acá tiene que estar la combinación de ellos, no lo sé, A, B, B, C, C, A, pero tiene que estar A, B, C, A, B, C. No puede haber un elemento que no existe, ¿no? Que no esté presente en los reactantes. En cambio, en las nucleares sí. Tú puedes tener A más B y como producto puedes tener C más D más C, ¿no? Diferentes elementos, porque acá lo que se forman son nuevos núcleos, ¿ok? Esas son las reacciones nucleares. En estas reacciones nucleares vamos a ver que vamos a emitir las partículas de tipo alfa, las partículas de tipo beta, que cada uno va a presentar una carga, una masa representativa, ¿no? Por ejemplo, al momento que se descompone ese núcleo, ¿no? del átomo, porque las reacciones nucleares se afectan en el núcleo, vamos a encontrar entonces las partículas de tipo alfa. Estas partículas de tipo alfa tienen una carga de 2 y 4, ¿no? Que representan a un átomo de helio. La masa del alfa, el número atómico de alfa es 2 y la masa de alfa es 13. Entonces, alfa vamos a trabajar con 2 y 4. Esas son las partículas que se van a emitir. Tenemos las partículas que son de tipo beta. Estas partículas de tipo beta tienen una carga de -1 y una masa de 0, ¿no? -1 y 0. Y las partículas de tipo gamma. ¿Cuáles son las partículas de tipo gamma? Son las partículas que son de carga y masa 0. ¿Ya? Son las partículas más comunes que nosotros vamos a encontrar en estas reacciones nucleares. Las reacciones nucleares se van a dar mediante series, mediante una descomposición en series, donde se van a ir formando un elemento químico, otro elemento químico, otro elemento, porque se van liberando estas partículas ya mencionadas, ¿no? Partículas de tipo beta, partículas de tipo alfa, que nos van a permitir obtener nuevos elementos químicos. Las reacciones nucleares se van a clasificar en reacciones de fisión nuclear y reacciones de fusión nuclear. Las reacciones de fisión nuclear son reacciones que van a liberar partículas de los neutrones y en esta reacción de fisión nuclear se caracteriza porque hay una descomposición. Como ustedes pueden ver, inicialmente parte el urano, ¿no? Con su número atómico 92, su masa 236, y este urano se descompone en bario y criptón, formando entonces dos elementos, ¿no? Formando dos elementos nuevos, porque hay una formación de dos núcleos. Esto entonces es una reacción de fisión, descomposición, opuesto a la fusión. ¿Qué entendemos por fusión? Fusión es unirse, juntarse. Entonces, cuando se juntan dos elementos, como por ejemplo acá tenemos el deuterio y el tritio, se juntan dos, se forma un nuevo átomo. Y en este caso es el átomo de helio, ¿no? Es el átomo de helio que se estaría formando a partir de los dos elementos anteriores. Ahí está. Deuterio, el tritio, dos núcleos se unen y forma un nuevo núcleo. Como es unión, por eso llamamos fusión nuclear, ¿no? ¿Y qué es lo que se cumple en estas reacciones nucleares? Se cumple que la sumatoria de los números atómicos de los reactantes es igual a la sumatoria de los números atómicos de los productos, ¿no? Y también se cumple que la sumatoria de la masa de los reactantes es igual a la sumatoria de la masa de los productos, ¿ok? Dice entonces, por ejemplo, balancear la siguiente ecuación y determinar el valor de A. A ver, Alonso, ¿a qué te refieres? No te entiendo, hijo. La fusión podría ser la alquimia de hoy día. No comprender tu pregunta. A ver, en la siguiente reacción, tenemos la reacción nuclear CM, que tiene 246 y 96, que reacciona con el carbono 12 y 6, ¿correcto?
y va a producir el nuevo elemento con esta cantidad de partículas de neutrones. ¿Qué es lo que se va a cumplir? Chicos, se cumple que la masa de 246 más 12 va a ser igual a 254 más la masa de los neutrones. Pero como aquí hay una cantidad de neutrones de A, entonces tendría que ser esa masa de A por 1. ¿Ok? Ahí está, 246 más 12 es igual a 254 más A por 1. Y eso sería, muy bien, eso sería A igual a 4. ¿Correcto? Muy bien, usted. Entonces, A es igual a 4 y también se estaría cumpliendo, chicos, de que 96 más 6 es igual a 102 más A por 0. Pero como es 0, no hay problema, pues eso sigue siendo 0. ¿Ya? Entonces, en esta reacción se están emitiendo 4 partículas de neutrones. Bien, a ver, dice, luego de balancear la ecuación, indique el valor de A y el valor de Z y la cantidad de los neutrones del xenón. Chicos, ¿qué se cumple aquí? Se cumple que 235 más 1 es igual a 90 más A más 3 por 1. ¿Y me ayudan? 235 más 1 es igual a 90 más A más 3 por 1. ¿Correcto? Entonces, chicos, de aquí, ¿cuánto vale A? De aquí, ¿cuánto vale A? A vale 142, 143. Listo. 143. Yo les estoy haciendo caso, ¿ah? Por favor, yo confío en ustedes. Y se cumple, que 92 más n más 0 es igual a 38 más z más 3 por 0. ¿Correcto? Ahí está. Entonces de aquí ustedes me dicen que z vale 54. Muy bien. Por lo tanto, chicos, entonces ese xenón tiene una masa de 143 y tiene un Z de 54. Nos piden el número de neutrones y tú ya sabes que A menos Z, eso es igual al número de neutrones. Por lo tanto, los neutrones serían 143 menos 54 y eso sería 89, como me indican ustedes. Sencillo, ¿verdad? Sencillo. Ya volvieron a tierra, ¿sí o no? Nuevamente están aquí. Muy bien, chicos. Ahora sí nos vamos a nuestros ejercicios. ¿Ya? A ver, veamos entonces. Pregunta número 1. ¿Qué es lo que tenemos en la pregunta número 1? A ver, sus claves, sus claves. Uno dado, dicen. A ver, vamos a ver. Con respecto a las siguientes reacciones, a ver, nos dice 1. ¿Es una reacción de síntesis y exotérmica? A ver.
Es una reacción de síntesis. Síntesis es que se combinan, se juntan, sí, eso es correcto. Y es exotérmica. Miren, no me dice en la cantidad de calor exactamente dónde está, ¿no? Si está en los productos o en los reactantes, pero me habla de la entalpía y te dice que la entalpía es negativa. Si la entalpía es negativa, entonces, ¿qué ocurre? Significa que es una reacción exotérmica. Por lo tanto, ese enunciado es correcto, ¿no? Eso sería verdadero. 2, te dice la reacción 2 es una reacción de desplazamiento simple. Sí, mire, observamos que el hierro desplaza al hidrógeno y el hidrógeno sale para quedarse como hidrógeno solito. Y es una reacción simple, de desplazamiento simple, sí, y es irreversible, sí, porque veo la flechita en un solo sentido. Por lo tanto, esto también es verdadero. El número 3 es una reacción reversible al ojo. Mira tu flechita, ida y vuelta. Por lo tanto, esto es una reacción reversible. Eso sería verdadero. Y en el enunciado D nos dicen, la número 2, a ver, miren, aquí en esta reacción del hierro. El hierro, cuando reacciona con el HCl, produce el cloruro de hierro más el hidrógeno gaseoso. Entonces sería hierro 0, menos 1, más 1, menos 1 y más 2. Acá sería 0. ¿Cambia de estado de oxidación? Sí cambia de estado de oxidación. Por lo tanto, esto es una reacción, perdón, esto es una reacción redox, ¿no? Cuando cambia de estado de oxidación, eso es una reacción redox. Y en la reacción 3, donde nosotros tenemos al dióxido de carbono que reacciona con agua, y esto va a ser el H2CO3, ¿no? Esto es menos 2 más 4, menos 2 más 1, menos 2 más 1, este carbono es más 4. Por lo tanto, esto sería una reacción donde nadie cambia su estado de oxidación. Por lo tanto, esto es una reacción no redox. La 2 es redox, la 3 no es redox, por lo tanto, ese enunciado sería falso y sería nuestra clave en la pregunta número 1. Muy bien, muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 2. Indique el valor de las siguientes proposiciones. A ver, dice, la primera reacción, o bueno, la reacción, ¿es una reacción de desplazamiento doble o de metátesis? Muy bien, Brian nos dice que es barco. Sí, efectivamente veo acá que el sodio desplaza el hidrógeno y ese hidrógeno viene por aquí y esto sería, por lo tanto, verdadero. Es una reacción de metátesis. Al balancear la ecuación, ¿se cumple la ley de la conservación de masa? Sí, chicos. En toda reacción química, cuando tú en tus reactantes tienes, supongamos, 100 gramos, en tus productos tú vas a tener 100 gramos, ¿no? 100 gramos en los reactantes siempre se va a conservar. No puede ser que una masa desaparezca o aumente una cantidad de masa del cual no se tenía. Siempre hay la misma cantidad que se inicia, es la cantidad que debe haber al final. Por lo tanto, ese segundo enunciado es correcto. Se cumple la ley de conservación de masa. Y nos dice, luego de balancear, la suma de sus coeficientes es 4. A ver, ¿qué coeficientes han obtenido ustedes? Sodio 1, sodio 2, profesora, multiplico por 2. Al multiplicar por 2 estoy alterando mi cloro. 2 por 1, 2 cloros, ahí están los 2 cloros multiplicando. ¿Cuántos azufres? Un azufre. ¿Cuántos hidrógenos? 2 hidrógenos. ¿Y cuántos oxígenos? 4 oxígenos. Acá también 4 oxígenos, por lo tanto, nuestra reacción estaría balanceada y estos serían los coeficientes, ¿no? A ver, ¿cuáles son? Ajá, muy bien. Muy bien, Austin. Los coeficientes nos dice que es 6.
Ajá, muy bien. La clave confirma Alonso que es barco. Y efectivamente, pues no es 4, sino es 6, así que ese enunciado sería falso. Verdadero, verdadero, falso. La clave en la número 2 sería barco. Pregunta número 3. Te dice, luego de balancear dicha ecuación, la alternativa que contenga respectivamente el coeficiente estequiométrico del hidróxido. ¿Quién es el hidróxido? El que tiene el grupo OH. Y el ácido. Esto es el ácido. ¿Correcto? Veamos entonces cuáles son esos coeficientes estequiométricos de cada uno. Brian nos dice que es la respuesta casa. A ver, vamos a ver, Brian. Un calcio, 3 calcios. Multiplico por 3. Un fósforo, ojo no te confundas, este 2 también es para el fósforo. Multiplico por 2. Hidrógenos, 2 por 3, 6. Y aquí tienes 3 por 2, 6. 6 más 6, 12. Entonces acá tendría que multiplicar por 6. 6 ya está balanceado mi hidrógeno. ¿Y cuántos oxígenos? Tienes por aquí 3 por 2, 6. 6 y acá tienes 4 por 2, 8, son 14. De este lado tienes 4 por 2, 8, más 6, 14. Entonces la reacción está balanceada. Coeficientes del hidróxido es 3. Esto es el hidróxido, es 3. Y coeficiente del ácido es 2. Así que la clave sería 3 y 2. Muy bien, chicos. Excelente. Muy bien, Brian, Flor. Muy bien, Alonso. 3. No, Alonso, ¿había dicho Alonso? No. Sí. 3 casas. 3 casas. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. 4. A ver, ¿cuál sería la respuesta en la pregunta 4? Nos dice, con respecto a la siguiente ecuación y su respectivo balance, seleccione la correcta de verdad o falsedad, la secuencia correcta de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Te preguntan, la sustancia que se oxida es el magnesio, el tetacloruro de titanio es el agente reductor, se obtiene 1 mol de titanio al transferirse 2 moles de electrones. Esas preguntas me dicen que tengo que balancear por el método de redox, ¿no? Entonces vamos a balancearlo. Lo primero que tengo que hacer es determinar los estados de oxidación de cada uno de los elementos. Cloro menos 1, titanio más 4. Magnesio 0, titanio 0, cloro menos 1, magnesio más 2. Listo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué pasa con el titanio? El titanio va de más 4 a titanio 0. Entonces, ¿qué ocurre aquí? El proceso de reducción, ¿cierto? El proceso de reducción. Y acá, de cloro de magnesio 0 a magnesio más 2, aquí ocurre el proceso de oxidación. Listo. Ahora, presten atención. Voy a copiar por aquí, ¿ya? Por aquí voy a escribir la reacción de reducción que estaría ocurriendo. Mira, del titanio más 4 estaría pasando al titanio 0. Chicos, nosotros sabemos que en la reducción se gana. Entonces acá van a venir tus electrones que ganas. Profesora, un titanio, balanceado. No me preocupo. De frente veo la carga. De más 4 a 0. Son 4 electrones. Muy bien. 4 electrones. Ahora voy a escribir la reacción de oxidación. ¿Ok? ¿Qué tengo en la reacción de oxidación? En la reacción de oxidación se pierde electrones, ¿cierto? Se pierde electrones. Entonces vamos a copiar nuestra reacción de reducción.
perdón, de oxidación. Eso corresponde al magnesio 0 que pasa al magnesio más 2. Chicos, veo un magnesio, está balanceado, entonces de 0 a más 2 se pierden 2 electrones. Sería menos 2, pero ya sabes que nunca vas a colocar menos y por eso colocas al lado derecho más 2 electrones. Listo. Ahora, tienes que ver que en tu semirreacción de reducción, el número que estás ganando de electrones es 4. Y en tu oxidación, el número de electrones que estás ganando o que estás perdiendo es 2. Por lo tanto, aquí tienes que multiplicar por 1 y acá tienes que multiplicar por 2. Al multiplicar por 1, recuerda que eso no altera en nada, pero al multiplicar en 2, recuerda que ese 2 entra a cada uno de estos magnesios. ¿Correcto? Entonces, sumando esa reacción, chicos, sumando esa reacción, tendría, voy a copiar aquí, ¿ya? Voy a copiar aquí la reacción. Tendría, mira, titanio 1 por titanio, tendría el titanio 4. 1. En los reactantes que están aquí antes de la flecha, tenemos al magnesio 0, que multiplicado con este 2 sería 2 veces el magnesio 0. Esto me da titanio 0 por 1. Titanio 0 más 2 veces el magnesio más 2. Tus electrones ya no colocas porque ganas 4, pierdes 4, se cancela. Y ahora, chicos, estos coeficientes obtenidos, 1, 2, 1 y 2, son parte de esta reacción. 1, 2, 1 y 2. ¿Correcto? Lo que nosotros aquí sumamos, ¿correcto? Al sumar nosotros aquí, tenemos la reacción global, ¿no? Que sería esto de acá. ¿Ya? Ahora sí. Entonces, voy a borrar esto de aquí para poder escribir aquí en la parte superior. Ya tenemos la reacción balanceada. Ahora, simplemente colocamos cada uno de los términos que nos dice. ¿Qué pasaba con el titanio? El titanio, mira, aquí está, se reduce, profesora. Ah, entonces esto se llama agente oxidante. El magnesio se oxida, profesora. Ok, el magnesio se oxida, agente reductor. Si el titanio es el agente oxidante porque se reduce, entonces este titanio es la forma reducida. Y este magnesio que se oxida viene a ser la forma oxidada. Y ahora sí, ¿qué clave han marcado en la 4? Alonso nos dice casa. La sustancia que se oxida es el magnesio. A ver, el magnesio se oxida. Eso sería verdadero. El magnesio se oxida. Ahí estamos viendo nuestras reacciones de reducción y la reacción de oxidación. El tetracloruro de carbono, perdón, el tetracloruro de titanio es el agente reductor falso. Es el agente oxidante, como estamos viendo. Y se obtiene una mol de titanio al transferirse 2 moles de electrones. Ya mira, aquí está el producto. Esto es tu resultado final. Tienes una mol de titanio, ¿correcto? Pero en esa mol de titanio que se ha obtenido, ¿cuántos electrones se han visto involucrados en la transferencia? Mira, se pierde 4 y se gana 4. Entonces, para tener esta mol de titanio, no se han transferido 2 moles de electrones, sino se han transferido 4 moles de electrones. Por lo tanto, ese enunciado sería falso. Así que la clave sería verdadero, falso, falso, y la clave muy bien en la 4 sería casa.
¿Listo? Pregunta número 5. A ver, ¿qué tenemos en la pregunta 5? Nos piden agente reductor, forma reducida, las transferencias, el coeficiente estequiométrico. Ya, vamos a balancear. Estado de oxidación. Lo primero que tenemos que determinar son los estados de oxidación. Azufre más 6, bromo menos 1, bromo 0, azufre más 4. Son los que sufren cambio de estado de oxidación. El azufre de más 6 a más 4, reducción. ¿Ok? Reducción. Y el bromo de menos 1 a 0, el bromo, oxidación. Entonces vamos a copiar aquí la oxidación y vamos a copiar aquí la reducción. La oxidación ocurre de bromo menos 1 pasa a bromo 2. Y la reducción va de azufre más 6 pasa a azufre más 4. ¿Listo? Ahora, préstenme mucha atención. En este caso, lo primero que tienes que balancear no es el número de átomos. En los casos anteriores, nosotros hemos visto que el número de átomos han sido iguales, por eso es que no ha sido tan importante o resaltar, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pero en este caso, sí, acá tenemos un solo bromo y acá tenemos dos bromos. Lo primero que tienes que hacer es igualar el número de átomos, o sea, por 2. ¿Ya? Por 2. Y luego recién tú vas a colocar las cargas. 2 por menos 1, menos 2. Y acá ese bromo sería 0. ¿Correcto? Porque eso es el estado de oxidación. 2 por 0, 0. Estamos hablando de cuántos electrones, 2 electrones, ¿no? Desde menos 2 a 0 son 2 electrones que se estarían perdiendo, porque es oxidación. Y en el caso de la reducción, solamente es un azufre y un azufre. Entonces va desde más 6 a más 4, ¿no? Si va de más 6 a más 4, entonces estamos viendo que se reduce. Esa reducción son 2 electrones. Un ratito, por favor. Ya. Ya, en el caso del azufre, entonces son 2 electrones que se estaría ganando. Y voy a colocar aquí los 2 electroncitos. Muy bien. Y ahora vamos a sumar. Sumando entonces, observo acá que el número de electrones que se ganan es igual al número de electrones que se pierden. Así que no voy a multiplicar por nada, ¿no? Y copiaría toda la reacción. Esto sería 2 veces el ion bromuro más el azufre más 6. Los electrones, como te indiqué, si quieres los copias, si no, no, porque al final se eliminan. Bromo 2, 0, más azufre más 4. Estoy copiando en el orden, ¿no? Todo lo que son reactantes y todo lo que son los productos. Y aquí observamos. Dos electrones, 2 electrones. Y estos son tus coeficientes, ¿no? Ahora,
Esos coeficientes los trasladamos a la ecuación principal, ¿no? Azufre 1, bromo 1, azufre 1 y bromo aquí 2. Copiando entonces 1, 2, 1 y 1 y verificamos con el método del tanteo. Tenemos un azufre por aquí, dos bromos balanceado, 2 hidrógenos más 2 hidrógenos son 4 hidrógenos y por aquí solo hay 2. Multiplico por 2 para que sean 4 hidrógenos. 4 oxígenos, 2 oxígenos más 2 oxígenos, 4 oxígenos. Y esta sería la reacción balanceada. Ahora, el H2SO4 es el que se reduce. Por lo tanto, tú ya sabes que esto se llama agente oxidante. El HBr es el que se oxida, así que esto se llama agente reductor. El bromo es el que se oxida, esto se llama la forma oxidada y el SO2 es quien se reduce y por lo tanto se llama la forma reducida. Vamos a nuestras respuestas. Pregunta 5, ¿qué han marcado ustedes? Brian nos dice que la 5 es dado. El agente reductor es el ácido sulfúrico. Eso es falso. La forma reducida es el bromo molecular. Falso. Ahí está la forma reducida, la forma oxidada. El coeficiente estequiométrico de dióxido de azufre es 2. Falso. El dióxido de azufre que estamos viendo aquí es 1. Se transfieren una mol de electrones para formar una mol de agua. Mira, se forman 2 moles de agua. Te pregunto, para obtener esas 2 moles de agua, ¿cuántos electrones se han transferido en la reacción, chicos? A ver. Para formar esas 2 moles de agua, de acuerdo a nuestro balance, ¿cuántos electrones se han transferido? Ajá, muy bien. Se han transferido 2 electrones, ¿no? 2 que se ganan y 2 que se pierden. No vayan a estar pensando que es 4, ¿ah? Porque cuando ustedes pierden 5 soles y alguien se encuentra 5 soles, no me van a decir de que por medio están 10 soles, ¿no? Son 5 soles que están en jugada ahí. 5 lo perdió alguien y 5 se le encontró alguien. Entonces, igual acá, 2 electrones que se ganan, 2 que se pierden, el número de electrones que están transfiriéndose son 2. Y como te dice que para formar una mol de agua, entonces, obviamente que para formar una mol de agua solamente necesitarías una mol de electrones. Una mol de electrones. Así que esto sería verdadero y la clave en las 5 sería dado. ¿Listo? Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que nos dice en la siguiente pregunta? Aquí, chicos, aquí es más 1. ¿Qué es más 1? Ya, aquí es más 1. Voy a buscar de negrito, de negrito. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Dice. Seleccionen la semirreacción en la que se ganan 2 moles de electrones en total, ¿no? 2 moles de electrones en total. Aquí tenemos 0 a más 1. Si yo multiplico acá por 2 para que se balancee, significa que son 2 electrones que estarían perdiendo. Esto es una oxidación. Pierde 2 electrones. SO3. Aquí, ¿qué vemos acá? El azufre.
Un azufre, 3 oxígenos, 2 oxígenos, aumento una molécula de agua y al aumentar una molécula de agua voy a colocar aquí los protones de hidrógeno. ¿Cuánto se ha aumentado? 2. Entonces acá tendría, voy a omitir esta letrita, ¿ya? Omitan esta letrita para poder colocarle toda la reacción. Entonces aquí tendría más 2 protones de hidrógeno, ¿correcto? 2 protones de hidrógeno. Y ahora voy a ver la carga para determinar los electrones. Sería más 2 menos 2 igual a 0. 0 igual a 0, muy bien, están balanceadas las cargas, así que acá no se gana ni se pierde electrones. En la letra C, ¿qué tenemos? Tenemos aquí, igual voy a omitir aquí para poder completar con el oxígeno, con las moléculas de agua. Un nitrógeno, 3 oxígenos, un oxígeno, entonces voy a completar aquí con 2 moléculas de agua para que sean 3. Y eso significa que estoy aquí aumentando 4 protones de hidrógeno. Entonces sería más 4 protones de hidrógeno. ¿Cuánto sería la carga total? La carga total acá sería 4 por 1 más 4 menos 1 tiene que ser igual a 0. Más 3 igual a 0. Quiere decir que acá tengo que sumarle 3 electrones para que se dé esa igualdad. ¿Correcto? Sumo los 3 electrones. O sea que acá está, esto es una reducción y está ganando 3 electrones. A nosotros nos preguntan dónde hay una reducción, ¿no? Porque dice que ganen 2 moles de electrones. Y en el caso del cloro, igual, acá voy a borrar también la letrita para colocar nuestra reacción completa. 0. Me falta un oxígeno, voy a colocar una molécula de oxígeno. Eso significa que coloqué 2 protones de hidrógeno. Listo, ahí están. Y las cargas. 2 por más 1 más 2 menos 1. Esta es la carga de menos 1. Esto es igual a 0 y 0. El agua también es 0, ¿no? Por eso es todo 0. Esto sería más 1 igual a 0. Para que sea la igualdad, entonces acá tiene que venir los electrones, ¿no? Pero ¿cuántos electrones vamos a tener aquí? Ah, aquí importante. Importante aquí, chicos, aquí. Y seguro nadie me ha dicho nada, ¿no? 6A, 6D dice. A ver, vamos a ver aquí. La cantidad de cloros antes de las cargas. La cantidad de cloros, chicos. ¿Cuántos cloros tenemos aquí? 2. Y aquí 2. Eso era lo primero, ¿no? La cantidad de los cloros. Al tener esa cantidad de cloros, ya estoy alterando la cantidad de los oxígenos presentes. Son 2 oxígenos, entonces tendré que colocar 2 moléculas de agua. Y al colocar 2 moléculas de agua, son 4 protones de hidrógenos que tendría que cambiar, que aumentar, ¿no? 4 protones de hidrógeno. Ajá, correcto, muy bien. 4 protones de hidrógeno. Listo, entonces aquí, ahora sí, más 4 con la carga de menos 2, esto tiene que ser igual a 0. Esta carga es de más 2 igual a 0, entonces tengo que sumar aquí los 2 electrones, ¿no? Y la clave entonces sería la letra D, porque nos están preguntando dónde se gana y dónde se ganan 2 electrones. Y eso sería en la clave D. No podría ser la A porque en la A no se gana, en la A se pierden electrones, ¿correcto? Eso sería entonces en la pregunta número 6. Pregunta número 7, ¿qué nos dice? Balancee la reacción según el método del ion-electrón. Bien, chicos, vamos entonces a ver los estados de oxidación.
Cromo menos 2 más 1, cromo más 6, menos 1 más 1, menos 1 más 1, menos 1 más 3, menos 1 y más 1. 0 y el agua también que es 0. Bien, ahora sí, ¿quiénes están sufriendo cambios de estado de oxidación? Mira, el cromo está pasando a más 3. Ya, aquí hay una reducción. Se reduce entonces el cromo. Se reduce. Ahora, no voy a sacar solamente al cromo. Saco al cromo O4 con su carga 2 menos. Y ese cromo va a pasar a cromo más 3. ¿Ya? Voy a hacer el método de ión-electrón. Y del otro lado tenemos la oxidación. ¿Quién se oxida? El que se oxida aquí viene a ser el yodo, ¿no? El yodo que va desde menos 1 y pasa a yodo 2, 0. ¿Listo? Y ahora vamos a balancear. Un cromo, 4 oxígenos, no hay oxígeno, me dice que hay que colocar 4 moléculas de agua. Al agregar 4 moléculas de agua, tengo que agregarle entonces los 8 protones de hidrógeno. ¿Listo? Ahora, ¿cuántos electrones hay? Vamos a hacer la carga. Sería más 8 menos 2 tiene que ser igual al cromo más 3 y el agua que es 0. Más 6 igual a más 3. Entonces aquí tienen que venir los 3 electrones porque los electrones son negativos. Para que sea más 6 y menos 3, ahí sería más 3 igual a más 3, ¿no? Por eso sumo 3 electrones. Y en la oxidación, lo primero que tengo que hacer es balancear mi yodo. Un yodo, 2 yodos. Multiplico por 2. 2 por menos 1, menos 2 y a 0. De menos 2 a 0, entonces, ¿dónde tienen que ir los electrones? Aquí. Más 2 electrones. Listo. Ahora, ¿qué se cumple? Que los electrones ganados tienen que ser igual a los electrones perdidos. Entonces vamos a multiplicar aquí por el número de electrones que se ganan y el número de electrones que se pierden. Por 2 y por 3, ¿correcto? Esos serían los coeficientes para los factores que vamos a multiplicar para que el número de electrones ganados sean igual a los electrones perdidos. Y esos electrones, cada uno de ellos va a ingresar a la reacción. Entonces, colocando a cada uno de ellos, 8 por 2, 16 protones de hidrógeno, más 2 veces el cromo o 4 menos 2, más 3 por 2, si quieres 6 electrones, más, y acá el 3 por 2, 6 iones yoduro, y eso va a ser igual a 2 del cromo más 3, más 2 por 4, más 3, más 6 electrones. Un ratito, por favor.
Ya. Listo, entonces sería aquí 6 electrones y eso sería nuestra reacción total, ¿no? Colocando entonces ahora los coeficientes estequiométricos en la reacción principal, sería acá. Voy a colocar de color celestito. Sería acá 2, por el 2 que tenemos aquí. Tenemos aquí el 6 del yoduro, que sería aquí. 2, 6. Del hidrógeno 16, ahí está. De ese cromo 2, aquí el cromo 2. 10 acá vamos a ver. Oye, todavía no voy a colocar esto de acá. Tendría aquí del cromo 2, del agua 8, ¿correcto? Y del yodo 3. Y ahora balanceamos por el método del tanteo. Balanceando por el método del tanteo, verificando, vemos entonces que acá tenemos potasio 6 más 4 son 10. Entonces, por ello tendríamos que multiplicar acá por 10, ¿no? Y esto sería nuestra reacción balanceada que sí se va a cumplir con el método del tanteo. Entonces, la semirreacción de reducción es del cromo. Sí, eso sería correcto. El coeficiente estequiométrico del ácido clorhídrico es 8, falso, es 16. Se transfieren 6 moles de electrones, correcto, eso sería verdadero. Y la clave, por lo tanto, en la 7 sería verdadero, falso, verdadero, la clave sería avión. Pregunta número 8, ¿qué tenemos? La reacción nuclear. ¿Qué se va a cumplir, chicos? Se cumple que 27 más A es igual a 30 más 1. ¿Cuánto vale A? De aquí el valor de A vale 4. ¿Qué se cumple? Que 13 más B es igual a 15 más 0. Entonces, ¿cuánto vale B? El valor de B vale 2. ¿El proceso involucra una gran cantidad de energía? Sí, correcto. ¿El átomo de aluminio fue bombardeado por una partícula de alfa? Sí, porque el 2 y el 4 corresponde a la partícula de alfa, verdadero. ¿Corresponde a una reacción de fisión nuclear? No, porque estamos viendo que acá se une dos elementos para poder juntarse. Por lo tanto, eso sería falso, ¿no? Y acá vemos que la clave sería verdadero, verdadero, falso. La clave sería casa. Y en la pregunta número 9 nos dice, ¿qué se va a cumplir? Miren, chicos, acá se cumple que 24, ¿no? Para la reacción de A, 24 sería igual a 24 más la masa de este elemento. O sea que aquí la masa es 0. Y se estaría cumpliendo que 11 es igual a 12 más X, que le voy a llamar aquí. Y de acá X valdría menos 1. Entonces, esta partícula de 0 y menos 1 corresponde a la partícula de beta. En el enunciado B, ¿qué se estaría cumpliendo? Que 235 más 1 es igual a 90 más 143 más este signo de interrogación por 1. Voy a ponerle el mismo signo. ¿Correcto? Entonces, ¿cuánto saldría acá ese signo de interrogación en la pregunta 9? Ese valor del signo de interrogación saldría 3. Y se estaría cumpliendo que 92 más 0, 92 más 0 es igual a Z más 54, Z más 54 más 0. ¿Correcto? Y de acá el valor de Z sería 38. ¿En A se emiten partículas de beta? Sí, correcto.
En B se liberan 3 neutrones. Mira, aquí está B y sí, efectivamente se liberan 3 neutrones, ¿no? Porque son 3 veces N. Eso es correcto. En B el Z equivale a 38. Sí, eso también sería correcto. Son 38. ¿Y ambas reacciones son de fusión nuclear? No, porque vemos que en la segunda reacción está ocurriendo una reacción de fisión nuclear. Por lo tanto, eso sería falso. En la 9, chicos, entonces la clave sería dado. ¿Ok? Y en la 10, la 10 que diga, esas son sus claves de propuestos. Bien, chicos, entonces esto sería todo por hoy. Y a practicar bien su balance, que la próxima semana tenemos el tema de estequiometría, ¿ok? Y tenemos que estar bien claros con todo lo que es el balance y las reacciones. ¿Listo? Cuídense mucho, chicos. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.